Porque el primero es, ¿cuál era? ¿Tenemos claro? ¿O sí era? No, este es hasta 8. El primero es Hasta con MRV. 4. Ah, bueno, acá está, 20. Después de ese, ¿qué seguía? De 4 a 8. De 4 a 8, ya dijeron que era MRU, ¿no? ¿Sí? Bueno, si Sí, es porque MRU, la ecuación es esta. Para el compañero que está perdido con ecuaciones. ¿Ven que la diferencia que no tiene aceleración? No tiene el término de la aceleración. Pero 4 segundos nomás, ahí me parece que puso 8. Hasta 8, claro. Son de 4 a 8, o sea, acá sería 4, tenés razón. Porque es de 4 a 8, son 4 segundos. Y después, Ahí te queda 80 metros. en el siguiente, MRV de nuevo. ¿Sí? Ahí volvemos a plantear lo mismo. Tenemos la aceleración, pero la velocidad final dice el enunciado que es 0. Entonces, velocidad inicial 10, que era la última del otro tramo. En esos 4 segundos, no. Sí, de 12 a 8. 4 de nuevo. ¿Vas ahí? Hay un error, ¿no? En la posición inicial. ¿O no? Yo estoy tratando de simular el ejercicio. A ver, me estás preguntando. Ah, pero me parece que tengo un error acá. ¿O no? A ver, para que me fijo. Pero en el de MRU son 4 segundos que te da 40 metros más. A ver. En este tengo que hacer de 0 a 4. Sí, ahí en vez de 100. ¿Cuál es la Después pregunta? en este tengo que hacer, en el segundo tramo donde tiene la velocidad constante. Tengo que 40 más hacer 20. de 4 a 8. Gaby, Pero, no ¿qué? llego a ver las letras bien. ¿Podés tratar de enfocar? ¿Cuál querés que se enfoque? ¿Este? No, la pared no se enfoca. La pared no se enfoca. Trata de ver si podés tocar la pantalla del celular, así enfoca. Yo la veo bien. Todo desenfocado. Ah, no la ve, no se ve, decís. Claro, se ve todo desenfocado. ¿Por qué será? Capaz que la conexión de internet es mala, no sé. Sí, porque el brillo está bien. ¿Alguien tiene baterías viejas para vender? Ese de acá en mi barrio. Te cambian baterías por una bolsa de papa, cualquier cosa. Acá tengo la pregunta, Leo. Ahí va, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. En el tramo anterior quedé en 20 metros, ¿no? Sí. ¿Eso les dio a todos? Sí. Sí. Claro, pero suma El 40 por eso. es 4 segundos. Claro, y en este tengo que empezar en 20, pero son 4 segundos, ya he puesto 8 ahí. ¿Lo ven? Entonces te quedas en 60. Claro, Estás a 60. agregamos ese. ¿Cómo 60? ¿20 más Claro, 20 40? más 40. Sí. Ah, sí, está bien. 60. Porque el delta T es 4. 60, bueno, hay que arreglar todas las siguientes. Sí. El delta T ahora te preguntaba la posición hasta los 10 segundos. O sea, el próximo Claro. movimiento es una aceleración hacia los negativos, son 2 segundos, un delta T de 2. Esta era, ¿no? En este sacamos la aceleración.
como antes, porque dice Sí. que la velocidad final es 0, pero como es constante en todo ese tramo de los 4 segundos, nos da menos 5 medios. Sí. Y eso lo usamos para poner en esta, pero acá tendrían 60, ¿no? Sí. Vamos a cambiar ese. Sí. Ahora no me va a dar 75. Sí, te va a dar 75 porque 60, 20. la velocidad inicial te tiene que dar es 10 y la aceleración 2,5. Ah, el signo está mal. Está mal el signo. A ver, no sé. A ver ahí. A ver. Espera que lo Acércalo, pongo acércalo, primero. sí. Ahí lo ven. Ahí va. Sí, perfecto. 60 de la última posición en 8 segundos, más la velocidad inicial que venía en el tramo anterior a los 8 segundos, más esos 2 segundos para llegar a 10. Sí. Si Acá, usted- bueno, esto lo elevan al cuadrado, simplifican. ¿Llegaron a eso? Más o menos. Cri, 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 cri. Sí, sí, Sí. llegamos a eso. Sí, sí, Igual que llegamos la- a eso. Bien. Igual, para mí, lo más fácil fue lo de las áreas. Sí, tal cual. Sí, yo Ah, lo hice sí, con cálculo de áreas. hacer el gráfico siempre es mejor. Sí, A veces hacer con la ayuda. misma. Y mismo en la guía habíamos hecho 2 ejercicios largos de áreas, por lo cual no me fue tan difícil. O sea, lo primero que pensé fue directamente al área. Me fui a sacar lo que es el Sí. recorrido, la distancia, por áreas. Coincido. Sí, se ve mal no sé por qué, se veía perfecto hace un rato, ¿qué pasó? El celu. Bueno, entonces la pregunta 1 está respondida ahí. ¿Sí? 75. No sé cómo puedo arreglar esto. Bueno. Sí. A ver si te Ah, saco un ahora poco faltarían los de- gráficos. de brillo. Claro, ahora sería la 2. ¿Qué decía la 2? ¿Cuál de los gráficos era el correcto? ¿Qué pusieron? ¿Lo muestro eso? Yo hice un dibujito, no sé si lo van a ver. No me ¿Por qué es acuerdo. correcto las este? opciones. Muestro la pantalla. Ahí está lo que muestro Sí, la pantalla. podemos mostrar las opciones. Yo lo pongo Ese acá. estaba bueno porque no llegaba a ser 0 la velocidad total, solo la velocidad en I. Entonces, No, por no, ahí pará, empezaba. estamos en el primero. Eso Ahí les estás comparto hablando de el este. enunciado. Ahí tienen los gráficos. Fíjense, Ahora sí. de 0 a 4 dice que tiene una aceleración positiva, por eso esta rama parece una rama de la parábola que está feliz, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué era el correcto el F? Por eso, si lo veían sin hacer cuentas. De 0 a 4 parece un pedacito de una parábola feliz, porque la aceleración es positiva. Vieron que la aceleración en este primer tramo nos daba positiva. 5 medios Sí. positivos. Después tiene velocidad constante, es una recta. ¿Sí? No hay aceleración en este tramo, que era la ecuación esta que está acá abajo. Acá no teníamos aceleración. ¿Sí? MRU. Y Sí. después en el último tramo parece una rama de la parábola triste, porque la aceleración era negativa, que es esta que está acá. Ahí se acomoda un poco la pared, ¿no? Se ve un poco mejor. Ah, le bajé un poco el brillo del celu. 5 medios negativos y por eso la parábola está triste acá. ¿Se dan cuenta? ¿Le salió eso más o menos? No vi la estadística, Leo. ¿Cuántos fueron correctos y cuáles incorrectos? Y ahora lo veo en esta pregunta. Pero no, respondieron bien, todas bien, respondieron 5 personas y 3 bien. Yo vi uno que lo había hecho en 4 minutos. Dije, ¿cómo puede ser? Superdotado este muchacho. O chica, no me acuerdo. ¿Cuál es? ¿Seguimos con la siguiente? ¿Alguna pregunta sobre esta parte, chicos? ¿No?
Después, ahora yo tratando de animarlo. Y después Ajá. esta. ¿no? Por favor, den el nombre de quién lo hizo en 4 minutos. Bueno, después lo voy a buscar. ¿Para ponerlo en el grupo decís? ¿O porque siempre hay que tener el número o la dirección del que sabe? Claro, para pedir una ayuda en algún momento. El que sabe, sabe. El de la velocidad en función del tiempo, tenemos una velocidad que va en aumento, desde el primer tramo, hay aceleración, asocien con esto y con que hay aceleración, ¿sí? Entonces el gráfico de la aceleración, que sería positivo, ¿no? Después no hay aceleración, porque la velocidad es constante en esta parte, no hay aceleración, ¿sí? Que sería este, si lo relacionamos con la posición. Y después aceleración negativa, cuando esto está frenando, ¿no? Porque todas las cosas... Ah, no, porque ahí decía el enunciado que se detenía, ¿no? Iba frenando. En esta parte. ¿Sí? ¿Va la primera parte del cuestionario? Terminaba ahí, la tengo acá. Yo te la muestro acá, se lo estoy mostrando en mi pantalla. A ver. Bueno, entonces era el F. ¿Y El qué F problema sigue? El F era para la posición. Y era El F para la posición y el J para la velocidad. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Mm, ¿Algo que no les quedó? ¿Por qué se usa alguna ecuación? No, de este no. ¿No? ¿Y de este? ¿Del 2? El que viene. Tiro oblicuo. Ahí preguntaba el compañero algo sobre el tiro oblicuo. ¿Qué pasa con el tiro oblicuo? Es un movimiento que lo tenemos que ver en una superposición de movimientos, ¿no? Como decía Leo en el video de la teoría, tienen que ver un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, MRU, y un movimiento parabólico, movimiento en el eje Y, MRV, ¿sí? Es la superposición de los dos, por eso acá tenemos más ecuaciones, porque tenemos las ecuaciones para el MRU en el eje X y las ecuaciones para MRV en el eje Y. Hay que pensar en las dos cosas mezcladas, ¿sí? Cuando nosotros pateamos una pelota, ¿por qué la opción correcta? ¿Cuál era la opción correcta? ¿La saben? Sí, la que primero disminuía y después La se D. volvía a avanzar. Claro, la opción correcta era la D, pero ¿por qué la opción correcta era la D? Yo lo hice de forma aristotélica, porque, porque no hice los cálculos en realidad para responderla. En realidad saqué la conclusión de que, bueno, justamente eso de los dos movimientos que tenía sobre el eje X, un MRU, así que en realidad a lo que es la aceleración no le di importancia porque no me iba a generar cambios, eso, no tenía aceleración. Y al otro, lo que hice fue, como se ve que la pelota sale hacia arriba, lo que estaba sacando la conclusión es de que la gravedad estaba haciendo, desacelerando, por así decirlo, porque era menos 9,8 en este Claro, caso. todas las Iba a estar cosas en que nosotros... contra, Bien. iba a estar en contra del movimiento de la pelota. Entonces, en algún momento iba a estar desacelerando a la velocidad en el eje Y. Ah, Hasta en que algún llega un momento, momento... llega un vértice donde ya la aceleración es cero y va a empezar la pelota a ir a favor de la gravedad, entonces iba a empezar a Pero vos acelerar otra vez. elegiste esta opción, Es la D. como una sonrisita. Claro, pero vos elegiste la D, la opción, Sí, porque vos me estás diciendo la velocidad va a ser cero, pero hay una de las velocidades, la de la aceleración. X. Ah, pero este es velocidad en función del tiempo. Claro, yo estoy hablando de la aceleración. Sí. A mí, La por aceleración ejemplo, no en un se momento, termina. No, porque esta es la aceleración en el eje Y, la aceleración gravitatoria. claro, por eso digo de la forma aristotélica, lo que yo estaba diciendo es que la Ah, pelota en claro, un de la forma principio, incorrecta, digamos. no, en un principio yo decía la pelota estaba yendo en contra de la gravedad. Por eso es que Sí, por eso hay iba a ir, aceleración. Aceleración claro, gravitatoria. Bueno, entonces la pelota iba a ir disminuyendo su velocidad. ¿Cómo? Sí, ¿puedo acotar ahí? sí, Miren esta obvio. animación. Si ustedes ahí, yo tengo compartida mi pantalla, una de A las ver. tantas animaciones que hablamos en el campus, ¿sí? Mm, Si se fijan, ahí tengo las componentes de la velocidad horizontal y vertical. Acá la horizontal, acá la vertical. ¿Sí? Vamos a ver si puedo hacer un poquito más de zoom. ¿Sí? Yo tiro un cuerpo con un determinado ángulo.
Y acá yo lo tiro con 10 de velocidad con un ángulo de 60. Ya esta animación me calcula las componentes. Me dice que en X va a tener una componente de 5 metros por segundo y que en la horizontal y en la vertical de 8,6. ¿Por qué? Porque hizo la descomposición, hizo SOHCAHTOA y hizo la descomposición con el seno y el coseno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El grado de inclinación es 60 grados. Eso hasta en el problema te lo mostraba. Ahora, la magnitud y la velocidad la van a tener acá en magenta, en fucsia, todo el tiempo. Dice magnitud de la velocidad 10. ¿Sí? ¿Está bien? ¿La ven ahí? Sí. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a poner la animación lenta. ¿Ven cómo la magnitud en X no cambia? Eso está claro, porque es un MRU en la horizontal, ¿sí? La sombra en el piso siempre es un MRU. Claro. Y la velocidad en X es la que disminuye y después aumenta. En Y. Pero claro, en Y. Pero como nosotros estamos calculando la magnitud de la velocidad, al elevarlo al cuadrado, eso siempre es, lo que decimos es, al principio es alta la velocidad en X, cuando llega a la altura máxima es 0, y después se incrementa de vuelta. ¿Sí? Entonces, Claro, esa es la conclusión que cuadrado saqué. Esa es la conclusión que había sacado yo cuando estaba analizándolo, por eso en realidad no hice los números, pero saqué esa conclusión. Claro, entonces, a vos lo que te tiene que dar un gráfico es esto, de que si vos, ahora quedate mirando nada más, no mires la pelotita, mirá la magnitud de la velocidad. Claro. Al principio es grande, llega a un mínimo en la altura máxima, y después de vuelta es grande. ¿Sí? ¿Está bien? No era una pregunta fácil, obvio. No, era la más difícil, porque aparte te preguntaba el módulo de la velocidad. Claro. Tenías que pensar un poquito más. Pero sí, no ¿Puedo sí. decir algo, profesor? Sí, Yo, por ejemplo, tuve inconvenientes en algo que después yo se lo pregunté al privado. La forma en la que estaban acomodados los gráficos. Yo me guié por eso y respondí que era la C, si no me equivoco, que también estaba mal. Pero en un momento la velocidad se hacía 0, me confundió eso. Claro. Después cuando lo analicé me di cuenta que la velocidad en ningún momento se hace 0. Claro. Porque sigue avanzando con velocidad, nada más que la altura cambia. Claro. Va cambiando la altura, no llega nunca a ser 0. La verdad que este ejercicio nos gusta porque es de composición. ¿Sí? Esta pregunta, por lo menos a mí me gustó, porque lo tenés que pensar en las descomposiciones sí o sí, y en Pitágoras. ¿Sí? Bueno, quedan 10 minutos de clase, igual yo creo que podemos ya cortar también porque ya van 2 horas. Pero nada, sirve porque hay que tener en cuenta el carácter vectorial de todas las magnitudes físicas que vemos, ¿sí? Salvo la masa, salvo el tiempo, el resto son magnitudes vectoriales y hay que prestar atención ahí en cómo evolucionan. Igual podemos hacer otra autoevaluación de cinemática más adelante, como haremos también otra autoevaluación de dinámica ahora con los ejercicios. Gaby, este ejercicio igual lo podemos subir resuelto, me parece, porque así Sí, con la no sé. es confuso. Estaría buenísimo, por favor. ¿Pero qué? ¿No entendieron alguna parte ahora para preguntar? Para hacerlo después de vuelta, Sí, analizarlo de bien. vuelta después, tranquilos. Sí, por favor. Yo en También la pasa- primera parte, por ejemplo, hice bien los gráficos, se hice mal las cuentas. También pasa Y que... me quedó la duda. Claro. Entonces lo cerré así como para ver qué era lo que estaba bien, si la parte analítica o... Y bueno, pero ahora sabés que tenés que plantear 3 ecuaciones distintas, Claro, una yo para ahí cada lo quité en tramo. la primera parte porque tomé toda la primera parte como MRV. Claro, bueno, ahora tenés que saber que tenés 3 ecuaciones distintas. Primero Sí, MRV, sí. MRU y MRV. Eso yo lo activa. entendí después cuando te da la devolución. Claro. Esa parte la entendí bien. Me había quedado la duda con el gráfico. Yo fui la que le mandé un mensaje preguntando por eso. Sí, te contesté, no sé si llegué a tiempo, ya había cerrado el... Bueno, Martín, Sí, lo pregunta, vi. ¿podemos hacer alguno de dinámica? Sí, tenemos uno preparado si quieren. Sí, estamos Genial, también... sería bueno. Sí, bueno, ¿Quieren sería hacer la bueno. dinámica? dale. Primero veamos si el chico que preguntó por qué tantas ecuaciones.
En realidad no son tantas ecuaciones, ¿no? Es siempre las mismas. Para MRU tenés estas. MRU para la posición, ¿no? La posición es posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? La velocidad es una constante y la aceleración es 0, ¿sí? Esta ecuación es la que necesitas. Esta es para MRU. Ahora, fíjate cuando tenés MRUB, ¿qué pasa? Tenés estas. A ver. Ahí. MRV. Las tengo, pero con un poco de diferencia, por eso. La única diferencia, lo único que yo no anoté acá es que T lo podés poner entre paréntesis y poner T menos T inicial, ¿sí? Claro, así T es como que lo es para todo tiempo, claro. Un T que es para todo tiempo y un T inicial que como casi siempre empezamos a contar de 0, ese T es 0, entonces por lo general no lo ponemos. Pero sí, entre paréntesis podés poner los tiempos. T inicial, para cualquier tiempo, y T inicial, eso es lo que le faltaría acá si querés. ¿Sí? ¿Entendés lo que digo? T, que es para cualquier tiempo, menos un T inicial, y acá también. Pero después la ecuación es la misma. ¿Y qué pasa cuando tenés tiro libre o caída vertical? Fíjate que es la misma que esta. Lo único que te cambia, que es la misma que la anterior que te mostré, la MRV, pero lo que cambia es la aceleración. Ay. Ajá. Ahí tengo las dos. ¿Cómo se pone para que dé vuelta a la cámara así? Ven bien lo que tengo escrito. Ahí. ¿Vos de vuelta a la cámara? Claro, No sé. para que se... Fíjate que Lucas, lo se único ve que bien. lo único que te cambia de la X y la Y cuando tenés caída libre o tiro vertical es que la aceleración pasa a ser la de la gravedad. Claro, ¿sí? sí. Y que la X la cambiás por la Y, pero después es la misma ecuación, solo que cambiás A por G y X por Y. Ok. ¿Sí? Oye. Paco, Ahí tenemos un perro. pasan los vendedores y el perro se vuelve loco, porque pasan con... Hace algo con tu perro, Paco. Y cuando tenés el tiro parabólico o tiro oblicuo, ¿qué cambia? Que la velocidad la tenés que descomponer, ¿sí? Pero sigue siendo la misma ecuación, solo que la velocidad después la vas a tener que descomponer. Claro, Papu, yo ahí de tiro oblicuo sacalo. saqué cuatro fórmulas. De tiro vertical también saqué 4 y de caída libre saqué 4. No, las ecuaciones son las mismas. La ecuación de posición de esa es la que sale toda. Todo sale de ahí. Sí, sí, sí. Ahí en la de Acá I lo único faltaría que la te cambia, aceleración. lo único que te cambia con la anterior acá es que la velocidad la vas a tener que descomponer porque tenés dos movimientos. Tenés un movimiento en X y un movimiento en Y. ¿Sí? Pero no son un montón de ecuaciones, son las mismas ecuaciones que vas reemplazando según lo que estás analizando. Ahora fíjate, una ecuación que puede ser distinta es esta. Cuando vos no tenés el tiempo, por ejemplo, está bueno usar esta ecuación de acá abajo, que es para cuando no tenés el tiempo, que también sirve para con X, ¿no? X de T. Claro, yo en vez Y cambiás la Y por la X. Yo en vez no sé cómo se dice del triángulo, pero tengo altura. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Eso es otra cosa que hacen que no me gusta, hacer una ecuación para despejar la altura. No, eso se hace todo con la ecuación de posición, chicos. Claro. ¿Sí? Con la ecuación horaria de la posición vos encontrás la altura, despejás todo de ahí. Las únicas distintas son esta, que es de la velocidad final, ¿sí? Que también la tienen sin el sub-0 I. Sub-0 sí, pero no con la I para la otra ecuación, pero es la misma. Y esta de acá abajo, que es para cuando no tienen el tiempo, la pueden usar también. Pero después, si ustedes tienen que encontrar la altura máxima, usan la misma ecuación de la posición.
¿Sí? ¿Entienden lo que digo? No es que tienen una para la altura máxima, una no, es la misma, son las mismas ecuaciones, las mismas que tenemos planteadas acá para MRU, MRV, pero que despejamos lo que necesitamos. ¿Cómo sabemos cuándo la altura es máxima si estamos en caída libre, tiro vertical o tiro oblicuo? La velocidad final es 0. ¿Sí? Entonces, como sabemos que la velocidad final es 0, volvemos a usar esta. ¿Puedo? Tenemos velocidad final 0 ahí, despejamos el tiempo, por ejemplo. ¿Podría Donde la mostrar velocidad final era 0. ¿Podría mostrar la hoja anterior donde estaban las otras fórmulas, por favor? ¿De todas cuáles, me decís? La anterior a la que mostró recién. La anteúltima, digamos. ¿Esta? La que mostraba seno y coseno. Ah, esta para el tiro parabólico o tiro oblicuo. Se cortó la cámara. Justo. Siempre va a ser para el eje Y siempre va a ser el seno y para el eje X siempre va a ser el coseno. En este No caso digas eso, sí. que se enoja Leo. No, sí, no, pero en este caso sí. Porque vi que lo había puesto el profesor, pero quería ver si en este caso era así. En este caso no cambia, porque fíjate cuando Leo hace la simulación, siempre te quedan igual los vectores. Entonces, eso nunca va a cambiar. ¿Sí? Pero cuando tengan dinámica, por ejemplo, ahora si quieren hacemos el ejercicio de dinámica, y van a ver que ahí la descomposición es distinta. La descomposición de la fuerza de ese problema del 26 es distinta a otros ejemplos cuando tienen, por ejemplo, un plano inclinado. Yo tengo Sí, para en este caso, mostrarles la animación de este ejercicio, si querés, con el Modelus. dale, eso está buenísimo, ahí se ve re bien. Bueno, lo acabo de hacer, ¿sí? Pero funciona. Bien, se llega a ver, compartir mi pantalla. Vamos a ver con lupa. Cuando falten 30 segundos, avísenme. Bueno, las tres ecuaciones que calculan el área de todo el movimiento, no solamente hasta los 10 segundos, son las tres que están ahí dentro del modelo matemático. ¿Sí? Que son los tres movimientos. El primero un MRU, después el segundo un MRV, perdón, el primero un MRV, el segundo un MRU y el tercero un MRV. ¿Sí? Aparentemente lupa no funciona acá. Y ahora, la máquina ya no quiere tanto. Creo que se ve todo mal, ¿no? Entonces van a ver ustedes.